En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaban curados. Palabra del Señor. Jesús ayer se da cuenta de que han matado a su primo Juan, pero ni siquiera tuvo tiempo para su duelo, para llorar la muerte de su primo. Inmediatamente llega a un lugar solitario para orar. Hay una gran multitud de personas. Se olvida de sí mismo y se pone a atenderlos. Ve que tienen hambre y les da de comer, y hace la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, y le da de comer a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Al final, después de que les ha dado de comer, Jesús empieza a despedir a la gente: «Váyanse, váyanse». Y sus discípulos también se van, se suben a la barca y se van. Jesús se queda solo en ese lugar. Cuando ya está de madrugada, Jesús empieza a caminar hacia donde está la barca, porque la barca iba tratando de avanzar, pero el viento era contrario. Ellos querían avanzar y el viento los retrocedía. Cuando los discípulos ven a Jesús que va caminando sobre el agua, ellos empiezan a gritar, asustados. Hermanos, es una cosa increíble. Ayer hablábamos de que algunos dicen de que Jesús en la multiplicación de los panes lo que hizo fue hacer un llamado a la conciencia para compartir, para que la gente aprendiera a compartir lo que tenían. Pero es que el texto sagrado nos dice que no tenían nada que comer, nada, y que lo único que tenían eran esos 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿y la explicación para este milagro que hoy nos presenta San Mateo, de Jesús caminando sobre el agua? ¿Cómo lo explicarían algunos? Un milagro. Realmente es así, un milagro. Dios, que ha creado todo cuanto existe, está sobre todo lo que Él ha creado. Él domina los elementos. Incluso ese mar de Galilea, ese lago, va a ser al que Él mismo va a calmar
cuando se embravece, va a caminar sobre él, le va a sacar pescado cuando no quiere dar. Él va a hacer con ese mar lo que él quiere. Un mar al que todos le tienen miedo, inmenso, grande. Él va a hacer lo que él quiere. Pero me llama la atención una cosa, y es en esa frase donde yo quiero detenerme hoy. Pedro le dice a Jesús: mándame, Señor, ir a ti. Pedro tiene miedo, está atemorizado, todos están atemorizados. Y Pedro dice: Señor, mándame ir a ti. Esa frase es importante. Cuando pasamos una prueba difícil, cuando tenemos una enfermedad, cuando estamos pasando una situación difícil en nuestras vidas, muchas veces, hermanos, nos alejamos de Dios. ¿Cuántas personas cuando tienen una prueba se van de la iglesia? Se van de un grupo, se van del movimiento, se apartan. ¿Por qué? Porque ven la prueba muy difícil. Ahí es donde deberíamos decir igual que Pedro: Señor, mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Hemos hablado estos días sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Jesús que está presente ahí, por amor a ti, por amor a mí. No se ha quedado en la Eucaristía por simplemente un adorno o en nuestro templo, no, es la presencia real de Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la capacidad de ir donde Jesús, ir donde Él? Y hermanos, caminar sobre las aguas sostenido de la mano de Jesús, sostenido de su mano. Porque Pedro le dice: mándame, mándame, que yo vaya, mándame, por tu palabra, yo quiero caminar sobre las aguas. Y eso también nosotros tendríamos que decirle al Señor, no una vez, sino muchas veces. Mándame, Señor, que yo pueda caminar sobre este problema e ir hacia ti. Mándame, Señor, que esta enfermedad yo la pueda caminar e ir hacia ti. Manda, Señor, con tu palabra que yo pueda caminar hacia ti. Y si yo me estoy hundiendo en mi enfermedad, y si yo me estoy hundiendo en mi problema, y si yo me estoy hundiendo en esta dificultad que siento que ya no hay solución, sosténme, Señor, con tu mano. Sálvame, Señor, porque perezco, porque no tengo fe suficiente como para sostenerme a flote. Así como Pedro, Señor, así como Pedro dudó, así como Pedro tuvo miedo, así como Pedro sintió su humanidad, su fragilidad, sintió la fuerza del agua, sintió su incapacidad para caminar, también yo la siento en los momentos difíciles de mi vida. Cuando siento que ese hijo, por más que intento hablar con él, no me escucha. Cuando siento que mi matrimonio se está derrumbando poco a poco, y por más que intento, por más que oro, por más que le pido al Señor, por más que hago novenas, por más que voy a la misa, mi matrimonio se está derrumbando. Por más que le pido al Señor, mi familia se está destruyendo. Por más que oro, veo a ese familiar mío que se está consumiendo en ese cáncer, en esa insuficiencia renal, en esa enfermedad, en ese vicio. Me estoy hundiendo, Señor. Me estoy hundiendo. Porque mi fe no es grande. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender a aceptar. Hermanos, en los discípulos, en los apóstoles, ahí estamos reflejados también nosotros. En la humanidad de ellos, en la debilidad de ellos. En una ocasión hacíamos una lista y sacábamos los defectos de los apóstoles. La ambición de Santiago y Juan, la falta de fe de Tomás, la traición de Judas, la cobardía de Pedro, y empezábamos a enumerar todos los defectos de los demás apóstoles. Y yo preguntaba: hermanos, ¿y esa humanidad
de los apóstoles sigue estando en la iglesia. Sí. Sigue habiendo cobardes que abandonan a Cristo cuando ven la situación difícil. Sí. Siguen habiendo personas que son capaces de vender a Cristo por un par de monedas. Sí. Siguen habiendo personas que buscan la iglesia solamente por ocupar un cargo importante. Sí. Siguen habiendo personas que dudamos en nuestra fe. Sí. Esa misma humanidad está. Pero saben, aunque esa humanidad está ahí latente en cada uno de nosotros, esa miseria está ahí. Pero ese mismo Jesús está ahí también. Ese Jesús paciente, ese Jesús misericordioso, ese Jesús amor, ese Jesús ternura, que está dispuesto siempre a tenernos paciencia. Incluso si 3 veces le negamos, 3 veces nos vuelve a preguntar: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Si 3 veces le negamos, 3 veces nos vuelve a preguntar si le amamos. Ese Jesús que escucha paciente nuestra falta de fe y nos dice: mira, aquí estoy, pon tu mano en mi costado, mete tu dedo en los hoyos de los clavos, aquí estoy, pero cree, cree. Ese Jesús sigue vivo. Ese Jesús sigue estando aquí entre nosotros. Ese Jesús sigue obrando. Ese Jesús que sostuvo hoy a Pedro cuando se hundía, sigue estando aquí. Solo basta que tú y yo extendamos nuestra mano y clamemos a Jesús y le digamos: Señor, sálvame, sálvame, porque si no me salvas, me hundo. Como una roca me voy al fondo. O me salvas o me hundo, Señor, pero ayúdame. Y ese Jesús que murió en la cruz por nosotros, y ese Jesús que lo dio todo por amor a nosotros, no lo va a dudar en un solo momento en tender su mano y sostenernos. Ustedes podrán decirme: Padre, pero yo le he pedido mucho al Señor, y mire, y las tempestades son tan grandes las que me azotan, las tempestades son tan grandes que siento que ya no puedo más. Es que sin Jesús ya estuvieras en el fondo. Por eso no te has hundido y por eso sigue vivo, porque es Jesús quien te está sosteniendo. Síguele orando, porque Jesús es el que va remando y ya pronto llegarás a la orilla y ese problema va a terminar. Santa Teresa de Ávila habla de esas noches oscuras del alma, de ese momento de prueba en nuestra vida. Solo tenemos que esperar que el sol salga, y ese sol es Cristo, y cuando salga ese sol, entonces brillará la luz de Cristo y saldremos victoriosos de esa situación en la que creemos que no hay solución, que estamos hundidos, pero solo hay que tener fe. Acuérdense, hermanos, la fe consiste en esto: yo, sostenido de Cristo, no seguro de mí mismo, sino seguro de quien estoy sostenido, que es Cristo. Esa es la fe que nos va a sostener, la fe que nos lleva a aferrarnos a Cristo con toda nuestra fuerza, sabiendo que en Cristo somos vencedores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.